Bueno, vamos a arrancar. Métele vos. Vamos, Balania. Bueno, ¿cómo están? No quería que contesten. Bueno, bienvenidos a la ronda de salud feminista de este noveno encuentro nacional de salud. Em, Hemos inaugurado una nueva forma de desarrollar el encuentro, que es poder tener un acto inaugural al mediodía, también que nos sirve de marco, ¿no?, de lo que venimos a discutir, además de la felicidad que nos da encontrarnos y abrazarnos, y poder pensar juntos hacia dónde estamos, cómo seguimos construyendo la integración del sistema de salud. Acá tenemos las compañeras que están haciendo un ritual inaugural también de esta ronda, así que muchísimas gracias también. Y agradecerles a todas y a todos y a todes por estar acá con este calor, pero con este maravilloso recibimiento que nos hizo Gualeguaychú, así que a las compañeras de Gualeguaychú que están por ahí de verde, muchísimas gracias. Vamos a hacer top 10 de sedes de encuentro, porque ya 9 encuentros podemos hacer esas cosas, y este rankea primero o cerca, seguro, porque es espectacular el lugar. El municipio ha recuperado este frigorífico, también es algo muy simbólico en términos de recuperación, de restauración, de devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Y la verdad que es un espacio hermoso que han habitado y que están habitando de a poco, restaurándolo y poniéndolo a disposición de todas las personas de Gualeguaychú, de Entre Ríos y de otras provincias como nosotras, que estamos acá hoy aprovechando del río y de este espacio tan hermoso. Así que la verdad que en ese punto agradecerles muchísimo. Y después un poco brevemente contarles que la idea de esta ronda es que podamos seguir pensando el cómo. Creo que hay un consenso claro respecto a hacia dónde vamos. Nuestros y nuestras referentes políticas, algunas de ellas hoy hablaron en el acto inaugural y también estuvieron discutiendo y participando seguramente en las rondas de la mañana. En distintos temas más específicos, pero que hacen a la discusión de la integración del sistema, y tenemos el desafío de pensar cómo seguimos esa integración. Estamos en ella, la pandemia nos llevó un poco a las patadas, como dice nuestra referente política, hacia ahí. Tenemos experiencias importantes de las cuales aprender, oportunidades, diría yo, de las cuales no queremos volver a la normalidad, ¿no? Que también eso fue algo que se discutió en este periodo post-pandémico. ¿Qué era esa normalidad? ¿A qué queremos volver? ¿A qué no queremos volver? ¿O cómo retomarlo? Y en términos sanitarios, tuvimos experiencias muy interesantes en relación con el trabajo en la integración de los diferentes subsectores para la coordinación del abordaje de las situaciones en pandemia. La importancia del territorio y la participación del territorio en las decisiones que se tomaban. No hubiera sido lo mismo el abordaje de la pandemia sin los COE, sin esos espacios comunitarios con referentes del pueblo junto con el Estado, discutiendo cómo abordar con la singularidad de cada distrito la pandemia, y poder también pensar lo importante de tener sistemas de información disponibles que nos muestren en tiempo real si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, cómo está llegando a la gente y cómo tenemos que ir cambiando sobre la marcha, porque hay algo de lo dinámico que también nos dejó la pandemia de esto que es muy importante. Y también me parece fundamental pensar en muchas experiencias. Nosotros podemos
traerla de provincia de Buenos Aires, pero también de muchas otras provincias, donde también continuamos, no dejamos los sueños en la puerta de la pandemia, sino que los continuamos, que abordamos muchísimas otras situaciones de salud que tenían una demanda histórica, como es el abordaje de las situaciones de salud sexual, el abordaje de la garantía de derecho del aborto, el abordaje de la garantía de derecho de los colectivos LGTB y muchas otras situaciones que venían con deudas históricas y que pudimos también durante la pandemia seguir trabajando, seguir pensándolas, pero en esta lógica de la integración. Y la verdad que nosotras en esta ronda particularmente de salud feminista queríamos proponerles un desafío un poco mayor, un poco más allá. En estos 3 ejes que pensó también y que estamos desarrollando y que expresó, mejor dicho, Nicolás Kreplak en el acto inaugural, de pensar la toma de decisiones y el gobierno, de pensar los modelos de atención y de cuidado y de pensar los sistemas de información en clave feminista. ¿Cómo nos imaginamos? ¡Apa! ¿Qué pasó? ¿Cómo nos imaginamos la integración del sistema pensada desde la salud feminista, desde pensar una salud feminista? ¿Cómo funciona? Un poquito más bajo, capaz. Si me aturde a mí, no quiero imaginar. Ay, gracias. ¿Cómo la imaginamos? Nos habíamos hecho una pregunta inspiradora en relación de pensar por fuera de los márgenes. Las invitamos a pensar por fuera de los márgenes, a pensar de qué manera podemos diseñar, planificar estratégicamente y pensar desde salud feminista cómo son la toma de decisiones, cómo pensamos el modelo de cuidados, cómo pensamos el registro y los sistemas de información en clave feminista. Y me parece que ese es un desafío importante para esta ronda, porque también hay otras rondas que van a discutir la integración, el modelo de atención, el modelo en salud mental, la salud comunitaria, la salud de los trabajadores y la fuerza laboral, y muchos de esos temas pueden entrar también en esta discusión. Pensémoslas en clave feminista. ¿Qué tiene el feminismo de gran iluminador de cosas que de otra manera no vemos, de cosas que de otra manera solo las vemos en términos binarios y también en términos de poder? Parece que el feminismo nos plantea poder darnos cuenta y ver dónde están los privilegios, dónde están las opresiones, quién toma las decisiones, de qué manera las toma, en qué ámbitos se toman y cómo las relaciones de poder pueden determinar situaciones o abordajes de salud completamente inequitativos o viceversa. Cómo usamos el poder para garantizar derechos, cómo usamos el poder para implementar políticas que entendemos y que entienden en las comunidades son necesarias. Tenemos las preguntas, pero quiero ir pasando un poco la palabra a mis 2 compañeras que vamos a un poco coordinar esta ronda. Tenemos algunas invitadas especiales a las que les vamos a ir dando la palabra para que traigan y piensen algo de estas preguntas y compartan algo de estas preguntas con nosotras desde su experiencia. No es hablar de una experiencia específica, parece que ese es el desafío más interesante. No hablemos desde una experiencia específica propia en un territorio o en una estrategia, sino desde esa experiencia que tuvimos, desde esa estrategia que llevamos adelante. ¿Qué tenemos para decir y para aportar en estos 3 ejes de la integración del sistema? Me parece que eso puede correr los márgenes de lo posible, ¿no? Me parece que eso nos puede hacer pensar un poco más allá de nuestra propia caja y nuestra propia realidad y poder aportar, que es un poco la idea de este encuentro nacional, a un pensamiento mayor que construya cómo seguimos. Porque la idea acá es que entre todas y todas pensemos cómo seguir. Y en ese cómo seguir nos demanda una incomodidad. Quien empiece a hablar y se sienta cómoda, córrase. Empiece por otro lado, porque tenemos que sentir la incomodidad cuando contamos y cuando pensamos por dónde. La idea es que después la palabra circule, incluso que quienes hablan como invitadas especiales para inspirarnos un poco al resto a hablar, pueden también volver a tomar la palabra. Me parece eso interesante en el pensamiento, ¿no? Una oportuna idea
y después puede volver a tomar la palabra y retomarla y poder entre todas y todos ir tejiendo pensamientos e ideas, fuerzas comunes, que hay compañeras también dentro de la ronda que van a estar tomando nota, que van a estar pasándole a quienes están sistematizando la información y lo que decimos para que también pueda ser compartido. Así que me parece que ese ejercicio de entre todas ir pensando y haya compañeras que estén tomando nota nos hace realidad poder tener algún pensamiento colectivo y que después podamos compartir por fuera de quienes no estuvieron participando acá. Así que también invitarlas a quienes no hablen al principio, después tomen la palabra, porque la idea es que tengamos tiempo para que quien quiera tomar la palabra y compartir alguna reflexión en esta misma línea lo pueda hacer. Bueno, buenas tardes. Voy a contar un poco, me parece esto de que empezamos a encontrarnos nuevamente después de la pandemia, y estoy pensando en estos encuentros anteriores que se fue incrementando siempre el espacio y siempre las sensaciones que nos queda chicos, ¿no? Como siempre las sensaciones que hay mucha gente en todos lados, así que celebro que cada vez seamos más, que empecemos a pensar el sistema de salud, que pensemos a pensar cómo lo integramos en esta nueva etapa. Y celebro, y cuando pensábamos un poco la ronda, y que todo el tiempo nos pensamos, bueno, qué cosas del movimiento feminista nos traemos para el movimiento sanitario como un aprendizaje, ¿no? Y ahí el movimiento feminista todo el tiempo, en la lucha por la legalización del aborto, nosotras fuimos testigos de que la estrategia siempre fue colectiva, que fue intersectorial. Nunca solamente se habló del aborto desde el ámbito de la salud o desde el ámbito de la academia o del ámbito legal, sino que fue siempre intersectorial, y también tenemos que pensar cómo disputamos esta integración del sistema de salud desde esos lugares, ¿no? Desde diferentes lugares, siempre interseccional, y muchas veces nos encontramos con compañeras cuando estamos invitándolas como diciendo yo de salud no sé nada, pero cuando empezamos a hablar todos tenemos experiencias y todos tenemos saberes que podemos traer a esta discusión. Yo nos invito a que seamos protagonistas, ¿no? de esta discusión, que pensemos que tenemos una potencia enorme y lo demostramos como movimiento feminista con los encuentros plurinacionales, lo demostramos todo el tiempo. Así que ahí me parece importante que nosotros seamos protagonistas de esta discusión, que tomemos la palabra, que nos involucremos, que sigamos invitando a discutir la integración del sistema de salud, porque es algo que todavía no tiene cuerpo, no tiene forma, y que empecemos a darle forma y a desearlo, ¿no? Empecemos a decir cómo lo deseamos, porque me parece que esto que nos movió a lograr que hoy tengamos el aborto legal, seguro y gratuito fue el deseo. Así que desde ahí empecemos como a movernos para desear otro sistema de salud, para desearlo integral y para que sea mucho más equitativo. Así que hoy vamos a escuchar como muchas voces diversas, que fuimos las que invitamos para que sean protagonistas hoy, pero sintámonos cada una de nosotras protagonista para poder discutirlo. Bueno, acá me apuntan las compañeras porque siempre entre todas lo hacemos mejor, que nos presentemos. Sabrina Balaña, Gisela Stablun y André Paz, somos las que vamos a estar acá coordinando un poco el pase de la palabra. Y yo, bueno, las compañeras ya dijeron todo lo que teníamos pensado compartir, solo recuperar la historia de las rondas de salud feminista, los encuentros nacionales de salud. Hace 6 años, o sea, tenemos 9 encuentros, pero hace 6 años que inauguramos en Santa Fe la primera ronda de salud feminista. Y lo que podemos decir con mucho orgullo que hoy es el primer encuentro en donde en cada carpa hay una ronda. Hemos transformado las mesas en ronda y no es poca cosa, compañeras y compañeres. Y en ese sentido, recuperar brevemente eso, el espíritu de la ronda de salud feminista. Estamos convencidas
que es muy importante que todas y todos, no solo les trabajadores del campo de la salud, les profesionales, a veces llamados, somos los que exportamos saberes, que tenemos la última palabra en los temas, sino que el corazón de las rondas de salud feminista es que otras compañeras y compañeros con sus militancias feministas nos vengan a aportar esos recorridos, esos saberes y que podamos construir otros diálogos, ¿no? La ronda es mirarnos entre todos y salimos desde acá transformadas porque vamos construyendo otros diálogos posibles, porque necesitamos no solo otros diálogos, sino otras narrativas, otras instituciones y otros vínculos. Y creemos que la ronda como dispositivo político es la clave. Así que bueno, orgullosas que hoy este encuentro nos regale una multiplicidad de rondas por todo lado. Bueno, antes de pasarle la palabra acá a la primera compañera, vamos a leer las preguntas inspiradoras que fuimos compartiendo como para pensar hoy, y dicen lo siguiente: ¿cómo imaginamos la integración del sistema de salud desde nuestros feminismos? ¿Cómo construimos democracia en salud? ¿Cómo abrimos los procesos de toma de decisión a voces y saberes no dominantes? ¿Cómo transformamos el modelo de atención centrado en el riesgo y la seguridad en un modelo de cuidados integrales? ¿Y cómo construimos sistemas de información para una salud feminista y para fortalecer nuestra soberanía política? Con estas preguntas inspiradoras y sosteniendo que desde nuestros feminismos tenemos que dejar de hablar de temas, que no hay temas feministas, no es que solo venimos a hablar de aborto, no que solo venimos a hablar de salud sexual o de problemas de salud en las mujeres o en el colectivo LGBT+, sino que desde nuestra militancia feminista podemos hablar de todos los temas y hoy estamos acá discutiendo la integración del sistema de salud. En ese sentido, le pasamos la palabra a Rosario Recal, una amiga y compañera, y le pedimos que se presente. Buenas tardes. Me tocó primera. Gracias. Voy a romper además con un tema específico. No quiero que me odien. Mi nombre es Rosario Recal. Hoy estoy trabajando de asesora de Alba Rueda en Cancillería, que es la primera mujer trans embajadora, representante especial de orientación sexual e identidad de género. Antes fue subsecretaria de Políticas de Diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y voy a hablar mucho de datos y estadísticas. Venía con muchas cosas pensando, pero estuve en una mesa hoy de continuidad de salud mental con algunas de las compañeras que están acá y me rompieron la cabeza y dije, bueno, ¿cómo les convenzo que se enamoren de las estadísticas? Y ya un cambio es que los paneles de estadística, por lo general, son solamente de estadística. Y no hay nadie. Están las 3, 4 personas que hablan y 2, 3 institutos de estadística y nada más. Y es buenísimo ya cómo se pensó la agenda, romper y pensar el feminismo desde el dato y desde la integridad. En ese sentido, y escuchando algunas voces hoy donde contaban de la atención primaria de la salud, donde el dato es como la única necesidad y pierden la continuidad de las personas que vienen a pedir ayuda y se quedan con ese dato que la verdad que yo decía, ¿ustedes saben, les interesa ese dato? ¿Saben de dónde salió ese dato? Qué bueno estaría que todas las personas que generen el dato sean ustedes, las personas que trabajan con el dato, o que las personas que también tienen el expertise de saber del dato, estén acá, ¿no? Y escuchando y pensando y repensando el territorio. Hablando de datos y estadísticas y en esto de integración, que es un gran desafío, ustedes por ahí lo vivieron de alguna manera transversal en el momento de COVID, donde hay 3 grandes fuentes de información, el censo, las encuestas y los registros administrativos. El censo ayudó muchísimo para esa distribución de vacunas en la territoriedad. Si bien el censo ya tenía 10 años, compartió, pero esa territoriedad y ese dato del censo, ¿puede ser solamente eso? Muestra lo cual y lo que ustedes viven día a día, qué dato necesitamos y cómo viene el dato. Hoy una compañera en la mesa decía, las estadísticas dicen que hay más varones con problemas de salud mental y cuando viene una mujer o una diversidad, una lesbiana, una traba, una travesti, una mujer trans, un varón trans, un no binario, no saben cómo atenderle porque está pensada esa política desde ese dato que decía que la mayoría son varones.
Entonces decimos, ¿qué le falta a ese dato, no? Y ahí está lo importante que tiene de todos los datos que ustedes manejan, porque no todos tenemos la capacidad, ni todas ni todos, la capacidad de ir a hacer una encuesta específica al territorio y conocer ese margen, porque estamos ya desbordados con toda la demanda del día a día. Entonces decimos, ¿qué recursos tenemos? Los registros administrativos. Hoy el gran desafío es que esos registros administrativos, las miles de planillas que completamos, la información que salieron registros muy importantes en provincia, en nación, en contexto de COVID, donde teníamos que poner para acceder a la vacuna alguna información mínima, esos registros que estén pensadas desde los feminismos. ¿Por qué? Porque ese dato tiene que tener feminismo. Si no tiene feminismo, ese dato no sirve porque generalmente los que elaboran estadísticas son varones heteros, cis, patriarcales, con un montón de sesgos. Y brindamos información que después no nos sirve para esa política y por eso nos divorciamos del dato. La idea es romper todos esos sesgos, que toda esa información que nosotras vemos en el territorio, se exprese en esa información que nos llega de las estadísticas. Y eso es solamente, compañeras, con la participación. Si no, no podemos. Dentro de este espectro voy a ir solamente un ejemplo. La Ley de Identidad de Género tiene más de 10 años, se festejaron los 10 años este año, y la verdad uno de los artículos es específico que dicen que se modifiquen todos los registros administrativos acorde a las compañeras según su identidad, compañeras según su identidad. Nunca pasó 10 años tener la ley. Me tocó en lo concreto trabajar con la ley de cupo laboral travesti trans. Bueno, Luana, el nombre de esta carpa, Luana fue una impulsora de las estadísticas. Luana allá en el 2005-2006 impulsó y motorizó el dato para visibilizar. Y ese dato que hizo Luana, que eran encuestas no probabilísticas dentro de la metodología que podían no tener mucho sentido, hacen que tengamos cupo laboral travesti trans, que se difundió en ese momento que la mortalidad de las compañeras, la mayoría eran encuestas a mujeres trans y feminidades trans y travestis. Después empezaron a aparecer en esas encuestas históricas, con el ejemplo de Luana, varones trans, y hoy está en la Mocha haciendo relevamientos específicos también para levantar desde la voz propia, desde la participación y discusión de la voz propia. Todas las políticas que ven hoy de la población travesti trans tienen que ver con esos relevamientos, que no es de los institutos de estadística, de los especialistas, fue la misma población, la misma militancia que lo generó. Con la ley de cupo laboral travesti trans, y voy a hacer eso porque me gusta que circule o que hagan preguntas, le podemos dar distintos ejemplos. Ahí empezaron los organismos primeros del sector público porque tenían que cumplir cupo, decir, pero yo no tengo forma de registrar porque no tengo los legales, ¿cómo sé si es trans, no es trans? Tiene que tener cambio, empezaron a hacerse las preguntas, tienen que tener cambio, no, el cambio registral es un derecho. La ley es clara en eso. Eso es un derecho, las personas se tienen que, por el nombre propio, hay que reconocerlo, no hace falta que no haya ninguna ficha. La persona te dice, es trans, soy mujer trans, soy travesti, soy transexual, soy trans no binarias, soy trans lesbiana. La identidad que manifieste tiene que ser contratada en el marco de cupo, el 1% como mínimo, como piso, tiene que acceder primero al sector público nacional, ahora es ley. En ese contexto empezaron a pensar en los registros. Quiero registrar, ¿cómo registro? Y empezaron a demandar cómo registro la identidad de género. Si una mira la variable, la ley de identidad de género en el artículo 2, la definición sería una pregunta muy amplia, abierta, que hay que hacer. Bueno, nunca habían leído la ley, empezaron a comprometerse a su manera, con una manera de control, porque las estadísticas tienen eso si no participamos, si no participan las personas interesadas. Tienen otros objetivos, tienen otras metas. Entonces, en ese objetivo teníamos que trabajar muchísimo para esto, la integralidad, de pensar todos juntos, todas juntas, todes juntes, cómo hacer la pregunta de identidad de género, cómo pensar en derecho en esa pregunta de identidad de género, cómo no ser un monitoreo de evaluación y control, hasta declaraciones juradas querían plantear como propuesta. Y bueno, este es el desafío. Me parece que el dato es poder. Hoy hablaron de poder, el dato es poder, pero el dato tiene que ser generado con la participación de las personas involucradas en el trabajo, de las personas, de la sociedad, de la comunidad. Yo sé que no es fácil abrir, sentarse, discutir. El tiempo es una variable súper importante. Que es el ya, lo tenemos que sacar.
Pero bueno, los relevamientos que menciono, que los que inició Luana y todos los que se hicieron al transcurso de los años, tienen que ver con eso, con evidencia que existe, que es de la misma comunidad y mínimo hay que leerla. Yo cuando conocí a Alba ya en el 2010, que vino al INDEC, me trajo todas las fotocopias de los libros de todos los relevamientos que había hecho Luana y me dijo, no, empezamos y no leen esto. Así se presentó y es así, porque desde el lugar técnico que en ese momento me ubicaba, no podía encarar un trabajo con una compañera, más allá de abrir sin por lo menos conocer la información preexistente, ¿no? Nunca vamos a saber todo, de todas las preguntas. Siempre vamos a tener dudas. Bueno, para eso están los relevamientos anteriores, las experiencias en Provincia de Buenos Aires, en Nación, en otras provincias, que hay que involucrarse, pensar y que el dato sea propio. Hay que enamorarse de las estadísticas, hay que empezar a pensar de dónde salió ese dato que nos están... Mirar los cuestionarios, mirar cómo se elaboran las preguntas y reflexionar. El INDEC acaba de sacar los resultados de la encuesta del uso del tiempo, del trabajo remunerado y no remunerado. Miren esos cuestionarios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las personas de salud que no tuvieron, que fueron personales esencial, que la mayoría son mujeres o diversidades y no estaban en las casas? ¿Cómo ese dato habla también de las actividades, de las dobles actividades en el trabajo, en el hogar? Bueno, eso, aprovechen esos datos, hablan de esa realidad y se entiende un poquito más para discutir y para poner acá en cuestión qué les faltan esos datos. ¿Tienen perspectiva de género? ¿Tienen militancia feminista? Porque habla de eso, ¿no? Del trabajo no remunerado y remunerado de las mujeres. Solamente eso, para ahora. Gracias, Rosario. Me gusta el por ahora. Seguramente la idea es que sean intervenciones cortas, de no más de 5 o 7 minutos, para que podamos circular la palabra y tienen la posibilidad de retomarla cuando quieran aportar o sumar algo más. Yo pensaba, me gustó que dijiste muchas veces la palabra enamorarse, no sé si de las estadísticas, pero enamorarse. Creo que hay algo ahí que me parece una idea fuerza importante. Tenemos que volver a enamorarnos de lo que hacemos en salud, ¿no? Hay algo de esa idea de lo que hacemos y el deseo que está como si se hubiera abierto como un canal y son dos ríos que se van separando. Nos tenemos que volver a enamorar de lo que hacemos y en ese sentido también algo que decías que me parece importante como otra idea fuerza es la centralidad del Estado, porque vos hablabas desde una posición, desde el Estado. Ahora, ese Estado, que muchas veces decimos un Estado presente, porque para que tenga centralidad tiene que ser presente y la centralidad para organizar este sistema que pensamos integrado, ahora, ¿esa presencia es controlando o esa presencia es acompañando? ¿No? También esta idea del control que está dentro del sistema de salud muy fuerte, casi a semejanza de lo que son las fuerzas de seguridad muchas veces. Bueno, ¿cómo transformamos ese Estado controlador? Y cómo el sistema de información incluye a todos. Me parece que el hacer incluir en los sistemas de información a todas las realidades es un desafío muy grande. Ahí Rosario comentaba algunas experiencias, pero cómo esto alimenta la toma de decisiones. Lo que no vemos no está en el mapa y por tanto no hacemos nada con eso. Entonces ahí, para pensar también cómo modificar, cómo reactualizar y en ese proceso enamorarse también de esos sistemas y poder utilizarlos de manera que nos sirva en la toma de decisiones. Le paso ahora la palabra... ¡Qué maldad! Le paso ahora la palabra a Ucaibera Gladys Donacimiento, que además, si puede, que nos cuente el pequeño ritual de inicio que también hizo al principio. Gracias. Jalaná, como decimos en mi pueblo, Jalaná Minchalá, Jalaná Huimen Gualeguatú, Jalaná Anaxigüe, Jalaná CP, Gualiche, Jalaná Minchalá de las comunidades. Estoy saludando en
en nuestra lengua charrúa de este territorio que tanta falta nos hace pronunciarlas. Y para mí es un honor pronunciar las palabras de mis ancestros acá en este lugar. Saludo a mis hermanos de mi comunidad y de otra comunidad que están por allá acompañando, haciendo fuerzas, complementando. Y la vida es un ritual, ¿no? Entonces, traer el acompañamiento para nosotros del saumo, que hoy en día está tan vapuleado en algún lugar, pero en otro lugar se comparte mucho y eso está bueno porque las plantas tienen memoria y sanan. Entonces, determinadas plantas para nosotros en determinados lugares trae armonía, trae el trabajo que no vemos porque no lo creemos desde esta teoría de la universidad, es decir, de un solo verso, ¿no? Te escuchaba y sentía una incomodidad que no te podés imaginar. Yo decía, qué manera desde el estado de hablar pavada, te juro. O sea, me puedo sentir incómoda acá en este lugar. Y esta... No hay charrúas en Entre Ríos. Los mataron a todos, acá cerquita, en Sal Si Puedes. Y los que quedaron acá se fueron para el otro lado del río. O sea, esa es la historia mentirosa que nos cuentan y acá estamos. ¿No, Sole? Y la nombro a ella porque es una hermana, compañera para mí, que conoce a varias de las hermanas de las comunidades. Y le podría contar muchas cosas y me podría quejar de muchas más. Pero es valiosa la invitación que vino a través de la compañera acá, de Florencia, porque el Estado no se acordó de nosotros. Vamos por el 9º encuentro y jamás se acordó de nosotros, o sea, eso es el index. Como no hay charrúas, ¿para qué los vamos a invitar si no hay? Ni el Estado Nacional ni el Estado entrerriano. Y esta mañana nos hubiera encantado llegar junto con otras hermanas de 5 o 6 pueblos que hay y hacer una hermosa ceremonia en este lugar que hace 300 años que no se hace. Y no nos autorizaron las hermanas que no vinieron porque fuiste la única que nos invitaste. El Estado Nacional y el Estado Provincial no tiene políticas públicas ni en salud ni en nada que se le parezca para con nosotros. Algunos programas donde hemos golpeado puerta y hemos insistido para estar y bueno, y ahí de a poquito vamos avanzando y es muy valioso el trabajo que hacemos, voluntario, convencidas, comprometidas con nuestra ancestralidad. Y vaya si tenemos mucho con todo lo que vienen planteando ustedes. Venimos de pueblos donde las mujeres sufrimos los ultrajes, los hombres y los niños también. Y me cuesta hablar en hombres y mujeres porque para nosotros Inchalá significa hermana, hermano, hermane. Más allá del género que viniste a esta dimensión, eso no es importante en el sentido de que sos un ser hermano de la tierra y nada, y es eso. Entonces cuesta hablar en esta idioma prestada que me hicieron hablar desde nuestra cosmovisión. Es muy difícil tratar de hablar desde una cosmovisión para que otros te entiendan. Es muy difícil. Pero no es difícil saber todos los ultrajes que traemos y especialmente nosotras las mujeres, ¿no? Pero también fue todo un aprendizaje y un compromiso y es por eso que no paro, como muchas de mis hermanas y hermanos que están allí atrás, de caminar estos territorios que son los nuestros acá y allá del otro lado donde veo después de la islita, donde las mujeres, a pesar de haber sido violadas, abusadas, ultrajadas, discriminadas, ninguneadas y todas las hadas que ustedes se imaginen, nuestras abuelas se encargaron de transmitirnos quiénes somos y sentir orgullo de eso, ¿no, hermana? De sentir ese orgullo de seguir caminando a pesar del dolor y a pesar de todo lo que nos ha atravesado. Y es así como me siento hoy, me siento tan orgullosa de ser quien soy. Me siento tan feliz y tan honrada de tener esta cuerpa y esta útera y caminar estos territorios juntos, juntas, juntes, con los que quedaron de muchos que fueron genocidas.
pero que hoy no lo son y que estamos todos juntos acá. Porque ya es el tiempo. Porque acá siempre hubo lugar para todos. Y lo más lindo también que me transmitieron es no guardar rencor sobre eso, pero para eso caminamos nuestras medicinas, que fue una de estas. La medicina de la armonía, de la amorosidad, que no quiere decir que te quedas quieta recibiendo los sopapos, no quiere decir eso. Quiere decir que ayudados por los Inchalá, nos sentamos en círculo, encendemos el fuego y nos transmitimos las maneras de sanar, porque si no, no se puede luchar con rencor, con bronca, con dolor, ¿no? Hay que detenerse un poquito, hacer el duelo de eso, pedir ayuda, abrazarnos, tocarnos, mirarnos y seguir, porque hay mucho para hacer. Yo miraba a los niños ahora acá, ¿no? Y yo decía, ¿cómo nos vamos a seguir? ¿Cómo nos vamos a quedar quietos, no hacer nada? Porque yo quiero que crezcan en un lugar hermoso, lleno de vida, no lleno de fumigación, no con alimentos contaminados, atravesados por la intoxicación, no con la energía tan valiosa que fuimos inspirados de la tecnología y lo usamos para cualquier cosa menos para hacer lo que tenemos que hacer con ella. Porque no llegó acá para que pasemos 24 horas con el celular acá enfrente, magnetizando toda nuestra energía con dolor de cabeza, con mareo, con aturdimiento, con depresión. O sea, sumamos todo eso y hacemos un combo que nos baja la presión. Yo creo que hay mucho para compartir desde nuestros pueblos y especialmente desde nuestro pueblo, que son al menos las que yo conozco y las que he transitado, las que he caminado, las que he colaborado, las 12 comunidades que hay en la provincia de Entre Ríos, organizadas, con autoridades, con niños, mujeres. La mayoría tienen muchas mujeres. Las taitas, como le decimos nosotros, las referentes, o en otros pueblos le llaman de cacique, la mayoría somos mujeres. Entonces eso habla de algo, ¿no? Ese es un índice. Y ojalá que le llame la atención la cantidad de gente que no fue censada y que se identifica de nuestros pueblos, porque me gustaría que todo el mundo piense como vos de verdad. Sería otra el cantar en Entre Ríos al mismo, que es lo que a mí me toca, ¿no? Qué bueno, lleva esto a todos lados. Yo te apoyo y te sigo. Hasta ahora no resultaron los índices para nosotros. Van a ver qué va a decir si hacen un cuenteo de acá. Ah, no, pero había 4 charrúas allá. O sea, si esos son los datos, nos estamos en el horno los charrúas. Pero también me gustaría compartirles algo a ustedes que cómo es un sistema de salud integrado, democrático, todas esas palabras que para mí todavía son solo conceptos, que ojalá que lleguemos a la práctica. Integrar la salud es integrar los que no estamos, es integrar el cuidado de la madre tierra que tanto daño le hacemos, absolutamente todos, hasta yo. Es fijarnos de qué nos alimentamos, no solo de la comida, de todo, de qué nos alimentamos cada uno, con qué me alimento cada día. ¿Tomo Coca-Cola? ¿Tomo agua? ¿Qué tomo? ¿Tomo café? ¿Como azúcar? ¿Harina? O sea, hay un montón de alimentos que tenemos que repensar de qué nos alimentamos. ¿De qué nos alimentamos? De las noticias, de que hoy mató a alguien, no sé quién, no sé dónde. O sea, sí, tenemos que estar actualizados, pero ¿de qué me alimento? ¿De qué me alimento en mis vínculos? ¿Con quién me vinculo? ¿Cuáles son los vínculos que yo elijo para caminar esto que llamamos luchas, ¿no? Me junto con aquellos que no me aportan absolutamente nada, con alguien que está al lado mío y que va a decir, vamos, no nos quedemos.
Que pareciera que estamos separados, pero no estamos separados, estamos cada uno poniendo nuestro granito de arena para hacer el todo. ¿De qué pensamientos me alimento? Me paso todo el día pensando que no sirve para nada. ¿Para qué un encuentro de salud? No va a cambiar nada. Estos son toda una indiada, como usan decir los docentes en la escuela. Las negritas, aquellas de las villas. Las chinitas. Las chinas esas. ¿Qué van a saber las chinas esas? Porque ese es el vocabulario que escuchamos. El otro día, hace unos añitos atrás, para mí hace un añito atrás, el otro día, se para una docente en un patio de una escuela y dice, todos cabecitas negras. Y la miro yo y le digo, ¿viste qué lindo? Yo también. Y así seguimos, ¿no? ¿De qué nos alimentamos? Entonces, un sistema integral de salud implica también todo eso, y incluirnos a todos. No importa cómo piense el otro, si el otro está pensando en armonizar la vida. Leía en una remera por ahí, buen vivir, ¿puede ser? ¿No? Bien traída de nuestros pueblos. Esa frase que hoy en día está así tan conocida, que no sea solo una frase, que sea la vida, pero no solo la vida mía, no solo tu vida, la vida de todo ser que hay sobre la Uncayusmar, como decimos nosotros. Porque nosotros hasta nos podemos morir toda de la pandemia, pero los árboles, los peces, los bichitos, los pájaros, los ciervos, no se van a morir. Porque acá los que la embarramos fuimos nosotros, los humanos, no fueron ellos. Observarlos a ellos, a ver cómo vive este pajarito, tan chiquitito y le va tan bien. ¿Cómo hace? No tiene problema de género, no se hace drama por nada. Se preocupa por buscar su alimento, sabe bien lo que vino a hacer. Vino a ser feliz, como vos, como yo. Vino a ser feliz. Ahora, ¿cómo elijo el camino para ser feliz? Es otro cantar. Y una de las cosas que me gustaría proponerles a ustedes, es increíble acá adentro la cantidad de gente que hay con las piernas cruzadas. Todo el mundo con las piernas cruzadas, no fluyendo su energía que viene del universo y me va a unir con la madre tierra y el agua. Abran las piernas, chamiga. Ya pasó. Buena parte ya pasó y cuanto más nos empoderemos, ¿qué hay que hacer para empoderarse? Todo el mundo, todos los seres que estamos acá, abrir las piernas. No pasa nada, somos seres creados por la madre tierra, no pasa nada. Ahí leía el cartelito de la casa de parto. ¿Cuántas veces llegamos a los partos y las mujeres nunca abrieron las piernas? Yo digo, ¿cómo hicieron este bebé? ¿Qué habrá pasado para hacer este bebé? Entonces hay mucho para compartir. Una de las cosas que les quería compartir es, dejen de cerrar tanto las piernas. Dejemos fluir la energía de la madre tierra. Van a ver qué livianita que uno se siente. Eso hay para compartir, hay mucho para compartir y que te da bienestar. Imagínense si tendremos motivo para estar tristes nosotros. Nos acaban de violar una hermanita, una adolescente, atada con alambre de púa de las hermanas Huichi. Todavía sigue eso, no terminó. Pero si yo me dejo atravesar por la tristeza todo el tiempo, yo no voy a poder seguir luchando para que eso no suceda más. Entonces la salud tiene que ver con la alegría. La salud, la mayor aspirina que puedo tomar es alegría. Para nosotros hay 4 medicinas fundamentales. La alegría. Y eso lo consigo con el canto, con la danza, con el encuentro sexual que tengo con la persona que elijo. Poderosísima medicina. Fíjense, es tan poderosa que nos hicieron a todos nosotros ahí.
si tendrá poder. Tiene el poder de crear a otro ser. La pucha, cuidemos a ver con esa medicina creativa. Y después están las otras medicinas, las plantas, el agua, la tierra, el aire, el fuego. Pero ahí se centran 4. De ahí no se sale. Ya es tiempo que el Estado entrerriano y el Estado nacional se dé cuenta que nosotros existimos. Que haya políticas públicas para nosotros los pueblos, es fundamental. Y estamos insistiendo, diciendo, acá estamos. Pero bueno, creo que cada uno de ustedes hoy se lleva sabiendo que estamos. Y eso para nosotros es valioso. Son hermanos del camino que ahí seguimos juntos en todo lo que hay que hacer para el buen vivir. Porque de última es eso lo que vinimos a hacer acá. Pasar bien. Jalaná. Jalaná. Muchísimas gracias, Gladys. Ahora seguimos con Natalia Fuego. Hola, buenas tardes. Yo soy Natalia, de la Red Argentina de Casas de Partos. Bueno, qué difícil, gracias. Quedamos con las piernas abiertas y contentas de escucharte, claro. Bueno, estoy con compañeras de la Red Argentina de Casas de Parto, allá Priscila, bueno, Nadia, Sole, que está desde los primeros momentos en la red y representando a cientos de mujeres en todo el país, principalmente mujeres, aunque hay también algunos compañeros. Para hacer cortito, la Red Argentina de Casas de Parto nace en pandemia, viendo cómo ya acá todas nosotras sabemos cómo recrudeció la pandemia, no solamente la salud de cada uno de nosotros, sino la manera en que las mujeres, personas gestantes, iban a parir. Falta de controles, no las dejaban parir acompañadas, ausencia absoluta de la compañía, ausencia absoluta del familiar, de la mamá, de la amiga que pudiera acompañar en ese momento. Entonces fue así como un grupo de mujeres sin conocernos. Yo quiero decir que a las compañeras de la Red Argentina las estoy conociendo ahora y en cada sector que vamos y en cada lugar siempre hay una compañera de la Red Argentina de Casas de Parto. Nosotras somos mujeres, es una red social, ahí adentro hay militantes, hay obstétricas, hay parteras, hay dulas, hay puericultoras, hay mujeres, hay hombres, hay familias que quieren decir basta a la violencia obstétrica. Y para eso pensamos en que es cierto lo que decía la compañera Cristina, hay que empezar a ser creativos en sistemas de salud. Y una forma de ser creativos es también incorporar al propio sistema de salud las casas de partos. ¿Qué son las casas de parto entonces? Las casas de partos son lugares hogareños, que no tienen nada que ver con la institución, donde allí un equipo, sobre todo de obstétricas y obstétricos, pero también acompañados de pueri, de dulas, de familias de la propia comunidad, puedan acompañar a esas mujeres, a esas personas gestantes, a parir a sus hijes ahí, en una continuidad de cuidados. Porque digo, esto que tiene que ver con un nuevo sistema de salud que se plantea, tiene que ver básicamente con una continuidad de cuidados. Entonces, en las casas de parto, aquellas familias desde el primer momento de su gestación pueden encontrarse en ronda, en círculo, con otras mujeres, con su obstétrica, con su dula, con su puericultora, a charlar, a conversar, a compartir sus experiencias en su embarazo.
pueden parir ahí sus hijos respetando sus tiempos fisiológicos y luego en esta continuidad de cuidados pueden regresar a esa casa de partos, ¿no? A continuar con estos talleres, por ejemplo, de lactancia, por eso están las pueri, ¿no? De porteo, todas las cosas que tienen que ver con la crianza. Se trata de no parir ni criar hijas solas, ¿no? Como pasó en la pandemia, que ahí se visibilizó cómo nosotros podemos y lamentablemente continuamente estamos criando nuestros hijos solos. Las casas de parto vienen a ser solamente un pequeño eslabón de esto que tiene que ver con la continuidad de cuidados. También queremos la extensión de licencias por maternidad y paternidad, unas licencias justas para que las madres y las personas que tienen sus hijos pueden otorgarles calidad de vida, pueden estar con ellos hasta que el bebé lo necesite, ¿no? O hasta que esa persona lo decida. Pero volviendo un poquito a las casas de parto, este proyecto de ley es un proyecto de ley que lo toma la diputada Mónica Macha junto a la Red Argentina de Casas de Partos. Es la segunda vez que lo estamos presentando en el Congreso. ¿Cuánto nos cuesta que la Comisión de Salud, sobre todo, nos escuche? Porque nunca nadie nos invitó a sentarnos, a conversar y al menos escuchar a ver de qué se trata esto de parir en libertad. Porque lo que tiene que ver con las casas de parto es que las mujeres y personas gestantes puedan parir en libertad, respetando sus tiempos fisiológicos y respetando a ese bebé que tiene que decidir en qué momento nacer y no nacer en un lugar donde transcurre la enfermedad, porque en los hospitales y en las clínicas transcurre la enfermedad. Y hoy escuchaba a Nicolás y a Daniel Goyán hablar justamente de lo contrario, ¿no? Que la salud tiene que estar en donde hay salud y donde hay alegría también y donde hay bienestar. Y las casas de parto tienen que estar insertas en la comunidad, sobre todo para respetar aquellas formas de parir y no la mujer ir al hospital. La salud tiene que ir a las comunidades y de esto se trata las casas de parto. Así que bueno, era muy poquitito, le doy, perdón, me extendí la palabra a Sole, que aparte Soledad es local. Soy local, sí. Bueno, yo soy poricultora. Soy poricultora, Sole Bettendorf, trabajo en el Hospital Centenario. Acá en Gualeguaychú tenemos un solo hospital público. Como dijo Nati, la red nació en pandemia, la Red Argentina de Casas de Partos, porque si hay algo que nos trae el feminismo, y me crucé de piernas, hay algo que nos trae y nos comparte el feminismo, es que cuando se sucede una situación de violencia, no miramos para otro lado, compañeras, no miramos. Y estamos hartas de mirar para otro lado cuando hay una situación de violencia obstétrica, quienes trabajamos en salud, ¿no? Y tenemos los observatorios de violencia con estadísticas súper interesantes, alarmantes, graves, pero siguen sin ser escuchadas, ¿no? Entonces, hablar también de casas de partos es hablar de una perspectiva no solo feminista, sino una perspectiva decolonial. Un poco lo que planteaba la compañera. Las comunidades por ahí, y hay muchas personas que elegimos parir fuera de institución, en casas, en domicilios, en la comunidad, acompañados por equipos, acompañadas por la comunidad, ¿no? Pero las casas de partos es como algo que se acerca y es una alternativa por ahí, no sé, tal vez más amigable. No me copa mucho el concepto tampoco amigable, ¿no? Pero como que más cercano tal vez, ¿no? Pensar. Entonces me parece que estaría bueno, y como propuesta, hablar del encuentro de salud. ¿Por qué no hablamos de encuentro plurinacional de salud? Y las incorporamos, y nos incorporamos a nosotras, nosotres, hermanos. Bueno, y quiero destacar también esto, que la red es una red nacional, es federal. Yo como gualeguaychuense y viviendo en Entre Ríos, realmente tenemos participación y hay muchas compañeras de otros lugares, ¿no? Esto nos trajo un poco la pandemia, hacer Zoom, encontrarnos y ahí vernos y generar estos espacios. Pensamos que la casa de parto es la estrategia de salud para
prevenir violencia obstétrica, para que no haya tantas intervenciones y para que los niveles de cesáreas que son tan altos no sean así. Hoy están naciendo bebés de 36 semanas, bebés muy chiquitos. Hablamos de... y que cuesta mucho la lactancia, la alimentación. Acá tuvimos el fin de semana anterior el PAS que se hizo de alimentación, ¿no? Un plan local de alimentación sana, segura y soberana, donde hablamos de la soberanía alimentaria desde la gestación también, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que mirar y hablar de salud desde todas las voces y de una mirada plural fundamentalmente, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias a las compañeras. Bueno, queríamos retomar acá con las compañeras uno de los ejes que era cuando pensamos la integración del sistema, pensamos los sistemas de información y acá las compañeras trajeron algo re interesante, Gladys, gracias también porque nos haces estallar la cabeza. Y todo el tiempo hay mesas de discusión de, bueno, cómo construimos un sistema de información que integre, ¿no? Y me parece que Gladys trae algo súper interesante que es, necesitamos construir un lenguaje que nos encuentre en el sistema de salud, pero bueno, ¿cómo construimos un lenguaje que no sea universo, que no sea universal, que no sea universitario también solamente, ¿no? La verdad que me parece que traes ahí un corazón súper importante, porque yo que participo mucho de esas mesas, al ser socióloga, se dice, bueno, esta es la parte fácil, integrar los sistemas de información es la parte fácil. Y a mí cuando alguien me dice que es algo fácil, dudamos, ¿no? Las feministas ahí dudamos. Y me parece porque justamente es donde tenemos que disputar sentidos, ¿no? Donde tenemos ahí un núcleo fuerte de sentidos dominantes a disputar. Y bueno, nos llevamos ahí también todas y todes a pensar esto que nos convocaste. Bueno, le vamos a pasar la palabra a otra compañera y amiga. No me quiero perder el orden de la lista, Roxana Amendolaro. Bueno, muchas gracias. Yo trabajo como psicóloga, ¿no? En el sistema público y iba a empezar de un modo, pero voy a empezar de otro, retomando la primera presentación, porque si en el sistema de salud, y en particular el sistema de salud mental, hubiéramos contado con datos que nos obligaran en las evaluaciones de ingreso para las internaciones por motivos de salud mental a tomar en cuenta las historias de violencias y en particular de violencias sexuales de las mujeres que llegaban a los hospitales, a las guardias de los hospitales generales, la frase loca como tu madre, al menos en un 30% de los casos, de acuerdo a la evidencia internacional, sería violentada como tu madre. ¿Sí? Digo, porque ahí lo que estamos tomando es la genealogía, la construcción de los diagnósticos en salud mental. Entonces, digo, este era el final. El principio es, y de manera inclusiva, ¿no? Ellas, nosotras, nos cuidamos, ¿no? Ellas se cuidan, ellas pueden cuidarse, generamos como sociedad condiciones para garantizar el derecho humano al cuidado para todas las personas. Bueno, si no avanzamos en la construcción de sistemas integrales de cuidados, lo que termina sucediendo es que esta respuesta se define de manera individual, familiarista, psicologicista y borra, por ejemplo, estas historias de violencias por las que, de acuerdo a esto, a investigaciones en Estados Unidos, en Colombia, en India, alrededor del 30% de las mujeres y diversidades a las que se las diagnostica por motivos de salud mental pasaron por historias de violencias sexuales que no son tomadas en cuenta en esa evaluación. Y hay otra cuestión, digo porque voy a ser breve, pero hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en esta creación de sistemas integrales de cuidados y en esta construcción necesaria de datos locales, que es que mujeres y disidencias nos subjetivamos más bien como encargadas naturales de brindar cuidados, pero no como sujetas con derecho al cuidado. Yo les invito a que piensen en qué lugar de la lista de sus prioridades está el autocuidado. ¿Sí? Que se den un minuto y piensen qué otras prioridades pusieron antes. Entonces, un sistema que no incorpora, que en general, ¿no? Primero
priorizo, y estoy hablando de mí, primero priorizo que mi hija de 16 tenía que ir a la ginecóloga, que mi hija de 12 está preparando un examen, ¿no? Y bueno, y en algún momento me acuerdo de alguna práctica de salud que tenga que ver conmigo, o de la prevención, ¿sí? De tener un espacio, qué sé yo, como para practicar yoga y no llegar a... de salud termina no respondiendo. Y esto nos pasó, por ejemplo, en una investigación con puérperas y embarazadas con consumos problemáticos, un estudio multicéntrico que hicimos en 2018 en Río Negro, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, en donde lo que sucedía es que las mujeres, por ejemplo, digamos, como parte de algunos de los resultados, las personas respondían que dejaban de consumir en el último trimestre de embarazo y mientras amamantaban. Cuando se les preguntaba si alguna vez habían pedido ayuda por la cuestión del consumo, en general la respuesta es que era un problema individual, que si ellas habían decidido consumir drogas tenían que buscar la respuesta de manera individual, no acudían a buscar ayuda. Pero cuando indagábamos por las redes, ¿no? Digo, en principio la responsabilización individual, pero ¿encontrás con red de apoyo si querés buscar ayuda? Bueno, aparecían dos aspectos. Uno era que respondían que sí contaban con redes de apoyo, pero en abstracto, ¿no? Respuestas del tipo sí cuento con alguien a quien amar. Pero a la hora de las tareas domésticas y de cuidado, esos niveles descendían drásticamente. Y además, una respuesta de una efectora del sistema de salud en la provincia de Río Negro, ¿no? De un dispositivo comunitario que trabajaba en relación a consumos problemáticos. La respuesta fue que no trabajaban con mujeres porque ellas no se acercaban. Y entonces ahí preguntamos, ¿y en qué horario funcionan estos dispositivos? ¿Y estos dispositivos están contemplando esta marca de género o estamos leyendo como falta de compromiso terapéutico la incapacidad del sistema para incorporar la perspectiva de género en los tratamientos? Entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Para responder por si ellas se cuidan. Lo fundamental es si generamos condiciones como sociedad para garantizar el derecho humano al cuidado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roxana. Y pensaba, para retomar un poco también lo que dialoga bastante lo que decían las compañeras, Natalia y Soledad, está claro que hay que crear, lo decía André, nuevas instituciones y también nuevos dispositivos, ¿no? Que den un poco de respuesta a esta frase que para mí es muy importante, que tiene que ver con continuidad de cuidados. Esto que decía Natalia, cómo generamos dispositivos que no garantizan de por sí, que no tienen un fin en sí mismo, sino que son parte de una red, que son parte de un colectivo de cuidados, que eso puede estar inscripto en una comunidad, en un territorio particular y tener esa singularidad, pero que siempre es parte de algo más grande. Me parece que en el sistema de salud actual reina mucho como fuente de fragmentación esto de pensarse como solos, ¿no? Como autorresolutivos en todo. Bueno, acá hay que hacer el parto, acá hay que tener la terapia intensiva, acá hay que tener el estudio complementario. Todo se resuelve como si el objetivo fuera tener una resolución en un solo territorio, en un solo lugar. Y esto de continuidad también nos da idea de que ahí tenemos diferentes niveles y también agregar cómo esos dispositivos nos ayudan a transformar las que tenemos. Porque también, si no pensamos cómo transformamos la violencia obstétrica, por ejemplo, o esta idea de las instituciones de salud mental que tenemos hoy, cómo las transformamos para que formen parte de esa misma red de cuidados y no queden separadas las que violentan y las que no, porque ese es el riesgo también, ¿no? Creamos dispositivos nuevos que tengan otra lógica, que garanticen condiciones de posibilidad de cuidado, pero ¿qué pasa con las instituciones
que siguen funcionando de una manera que necesitamos transformar. Entonces, ¿cómo hacemos que también ese diálogo consiga poder formar distintas instituciones donde algo de la erradicación de la violencia suceda efectivamente? Y eso me parece que es un desafío, porque si no, también puede haber casas de parto que violenten mujeres. Entonces, ahí hay un desafío interesante que tiene que ver no con qué disciplina o quién conduce o cómo lo conduce, no puede depender de una persona, sino de una forma, de un modelo, de modelos, ¿no? Plurales, de modelos que formen parte de ese sentido común, de esas instituciones que forman parte de una red. Bueno, construyamos nuevos modelos en distintos escenarios para que eso sea capaz lo replicable o lo transformable hacia adentro, pero que ese eje de la continuidad, creo que es clave. Le pasamos, hablando de personas claves, Amanda Alma. Hola, ¿cómo están? Yo soy Amanda Alma, soy periodista. Acá tengo mis amigas que me invitaron a hablar. Soy de las que contestó, ¿y yo qué tengo que ver con la salud? De las que dijo eso, porque no sabía desde dónde me invitaban a conversar, y me doy cuenta ya, después de este rato de escucharlas a todas ustedes, desde dónde me invitan. Y bueno, más que nada me quedaba pensando en todas estas preguntas que estaban aquí planteadas, y la primera respuesta sí que se me viene a la cabeza es, bueno, lo que puede articular eso es el peronismo, ¿no? En definitiva, que es un proyecto de país que tiene que ver con distintos escenarios, como planteaba recién Sabri, y sobre todo escenarios adversos, que son los que se ven en el horizonte próximo, pero que nos convocan también a pensar justamente en que este proceso de recuperación que estamos llevando adelante implica, sobre todo, poner en valor la palabra y la comunicación. Yo, bueno, soy periodista, soy comunicadora, me copé mucho con todas las cosas que decían desde la perspectiva comunicacional, son defectos propios de la profesión, pero en definitiva pensaba, bueno, que las primeras fake news, en este tiempo donde tantas fake news circulan, acá nos comentaba nuestra compañera de La Nación Charrúa, es que, bueno, no hay pueblos originarios en Entre Ríos, por ejemplo, que son 4 y al final son 12 comunidades. Así que venimos en una batalla cultural que me parece que, sobre todo en este tiempo, en el marco de la discusión sobre la salud y en este contexto de este encuentro, podemos rebautizarlo, plurinacional, ya que estamos, de la salud, hay una buena instancia para pensar justamente en lo que se está confrontando. Durante la pandemia hemos visto, asistimos todos a los aplausos, asistimos todos y todes a los relatos heroicos del sistema de salud, y 6 meses después del levantamiento del aislamiento vimos cómo empezaron a denostarlos porque estaban reclamando vacaciones, ¿no? Simplemente, o un salario digno. Entonces, en ese sentido, me parece que además de pensar un modelo de salud, hay que pensar cómo lo comunicamos, ¿no? ¿Qué lugar le damos nosotros, que somos todos usuarios del sistema de salud? Porque, bueno, todos necesitamos ir al médico en algún momento, y vamos en general como receptáculos, ¿no? De un saber que creemos que no tenemos y que sobrevaloramos, porque, bueno, hay una jerarquización social y hemos visto cómo funciona el poder del médico en el pueblo y cómo eso también se reproduce desde los partidos que nos proponen profundizar las diferencias y las gentrificaciones, y también despreciar nuestros saberes populares y nuestros saberes experimentales que hemos hecho a lo largo de la historia para también resguardar nuestra propia salud. Y en ese sentido me parece que hay una batalla cultural que está en marcha y que nos convoca a reflexionar también cómo nosotros comunicamos nuestro vínculo con la salud y con este sistema, desde dónde lo criticamos, qué cosas ponemos en valor. Yo, bueno, me corté el martes festejando el cumpleaños de mi papá y fui a que me vieran a ver si tenía algo grave. Obviamente, vi sangre, dije, no, me voy a morir. Pero no pasó, y me vio el médico y era una clínica privada, no era una clínica pública. Yo soy de las personas privilegiadas que tiene un trabajo registrado, entonces tiene obra social y puede asistir a otra parte del sistema de salud, que es la parte privada. En este caso es con fin de lucro,
porque hay un acuerdo con una prepaga, pero bueno, tengo el derecho de asistir también a un sistema de salud privado sin fin de lucro como es el de las obras sociales sindicales. Pero más allá de eso, les quería contar que la persona que me atendió por primera vez en muchos, muchos años, tampoco soy muy de ir al médico, la verdad, pero sí me sorprendió en los 46 años casi que tengo, que pusiera en valor que también trabaja en un hospital público, ¿no? Y que rescatara mucho más y manifestara abiertamente el nivel de atención que hay en un hospital que depende del PAMI, y rescatara el nivel de inversión pública que se había hecho y que se haya también garantizado, sobre todo, atenciones de patologías graves y con mucha amorosidad. Así que me parece que en estas discusiones que hablábamos, que planteaban la relación con los márgenes y cómo nos paramos para ampliar justamente los márgenes de la atención del sistema de salud, estoy viendo el tiempo para no irme mucho. Me parece que lo primero que quiero decir con eso es que estamos en los márgenes, la gran mayoría de nosotros somos parte de los márgenes, acá también lo decía la compañera hace un rato, y bueno, ni que hablar a todos quienes somos del colectivo de la disidencia sexual, ¿no? Más allá de lo que también quiero poner en contexto de mi privilegio de pasar por la universidad y mi privilegio también de tener un trabajo registrado. Me encuentro permanentemente con mis compañeros, mis amigues que están totalmente precarizadas y que sin duda también se confrontan a un sistema de salud excluyente. Así que los márgenes me parece que más que abrirlos hay que sumarlos y ponerlos en el centro de la escena como un lugar protagónico, y también eso, combatir fuertemente, me parece, desde la perspectiva del debate público y social, esta construcción que se hace de la medicina, de un lugar excluyente, de un lugar de saber, mientras todo lo que nosotros hacemos es simplemente ir a pedir que nos asistan, ¿no? Nosotros somos sujetos de derecho, está reconocido en nuestra Constitución como seres humanos, y me parece que ahí hay algo que también tenemos que ir rescatando fuertemente. Así que, sin hacer abuso del tiempo y también para que circule la palabra, dejo acá. Gracias, Amanda. Bueno, y ahora seguimos con Lucía Portos, y presentate. Buenas tardes. Soy Lucía Portos, Lu Portos, me dicen. Soy subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Y estuve pensando mucho cuál podía llegar a ser mi aporte en esta ronda, que es mi quinta ronda. Fueron 6 en total, yo fui a la primera, pero me faltó una porque estuve enferma, tuve COVID. Así que como rondera experimentada, estuve como mucho, la palabra, lo que me circuló en este debate y también en una conversación permanente que venimos teniendo con las compañeras de las ronderas feministas, es los objetivos, ¿no? El objetivo de para qué hacemos lo que hacemos y para qué también sostenemos un sistema de salud con el enorme esfuerzo que hacemos las argentinas, los argentinos, les argentines para sostener un sistema de salud que es orgullo y que es bandera en América Latina, como hacemos lo mismo también con nuestro sistema educativo. Y ahora que me toca, hace ya unos años, hacer política pública y pensar la política pública, cuando pensamos en los objetivos y pensamos en los para qué, empiezan a aparecer, sobre todo en el diálogo con quienes hacen parte de esos sistemas de salud, empiezan a aparecer un montón de para qués que son aquellos para qués que definen las personas que han conducido históricamente los sistemas, ¿no? Yo soy abogada y como abogada he leído muchísimo a Zaffaroni, y Zaffaroni cuando nos habla de los sistemas dice que los sistemas, él habla del sistema penal, pero creo que podemos compararlo, los sistemas son siempre selectivos, ¿no? Eligen cuáles son las personas que hacen parte, cuáles son las personas que tienen derecho y cuáles son las personas que quedan afuera y cuáles son las personas que no tienen derecho a nada. Un sistema justamente es eso, organiza los recursos y define quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Y nosotras creo que nos encontramos en esta ronda hoy para pelear por la democratización del sistema de salud y para que ese para qué sea un para qué construido colectivamente.
Y yo en estos años de transitar la gestión pública, una gestión pública compleja en una provincia compleja, ¿no? Donde vive el 40% de la población de nuestro país, el 50% de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia están por debajo de la línea de la pobreza, una realidad que hay que asumir, ¿no? Es una realidad que hay que asumir y nos enfrentamos también a la escasez de herramientas con la que contamos para revertir esa situación. Creemos profundamente en la distribución, en la redistribución de la riqueza y también en la redistribución de los recursos en tanto en términos generales, no en términos integrales, recursos económicos, pero también recursos simbólicos, recursos dados por el acceso. Y entonces, en ese caso, las herramientas son pocas y el sistema de salud es una herramienta para discutir la redistribución, ¿no? Es una herramienta para discutir derechos y es una herramienta para construir esos derechos. Pero cuando el sistema está fragmentado, cuando el sistema tiene los para qué, pensados desde la concentración del poder, cuando el sistema tiene determinados sus objetivos a partir de los intereses de pocos, lo que termina sucediendo es que eso se convierte en un paradigma de exclusión y eso también puede estar alojado dentro de los sistemas, incluso aquellos que están más monitoreados por el Estado o incluso aquellos que están gestionados desde y por el Estado, ¿no? Entonces, cuando pedimos la integración del sistema de salud, es no solamente que el público y el privado se hablen, que el primer nivel se hable con el tercero, sino que lo que estamos pidiendo es que hablemos nosotros, quienes hacemos parte de ese sistema, ¿no? Quienes demandamos a ese sistema respuestas y quienes también pensamos en esos para qué de otras formas y los vivimos y los sentimos de otras maneras. Y entonces empieza a aparecer una tensión muy necesaria, y acá había una pregunta que hablaba del control, ¿no? Y la idea del control dentro del sistema médico, y esto acá lo hablo como persona gorda que ha atravesado controles de peso y talla a lo largo de toda mi vida, desde que tenía la edad de esas niñas en adelante. ¿Para qué el Estado quiere controlar cuánto peso yo? ¿No? Digamos, ¿cuál es el interés? Entonces, cuando empezamos a preguntar en el para qué, ¿no? Y empezamos a pensar en esos objetivos, ¿cuál es el objetivo? ¿La salud o el disciplinamiento? ¿Cuál es el objetivo? ¿La salud o la normalización? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Achicar la puerta de las personas que entramos al sistema o es agrandar y pensar cómo hacemos para que todos podamos ser más saludables y por lo tanto más felices, como decía antes la compañera, o más felices y por lo tanto más saludables, porque esos términos me parece que van en una relación permanente, cuando conviviendo y viviendo en esta comunidad, en esta sociedad. Entonces, hemos atravesado en esta gestión con mis compañeras que están acá, algunas y que otras no están acá, pensando estas preguntas, ¿no? Y pensando cómo deshacernos del sesgo normalizador que tiene el Estado cuando toma decisiones, cómo deshacernos de la idea de que el Estado lo que tiene que hacer es generar un solo tipo de ciudadanos y dejar afuera a las personas que no entran en esa idea de ciudadanía. Cómo deshacernos del Estado colonizador, del Estado extractivista que hace parte de la historia de nuestra provincia, ¿no? Nosotras, la provincia de Buenos Aires es anterior a la fundación de la provincia de Buenos Aires, es anterior a la fundación del país, y la provincia es una de las provincias preexistentes que se allanan a firmar la Constitución en un gesto de desprendimiento. Y hay un montón, ¿no? Hay historia sarmientina, hay historia de normalización, hay historia de exterminación, hay historia de violencia, y el Estado hace parte de esa génesis, tiene esa génesis, y hoy estamos pidiendo que tenga otras voces. Entonces, apostar a la palabra diversidad me parece que es parte de este nuevo para qué, ¿no? No sé si nuevo, porque pensar en viejos y nuevos me parece que sigue siendo binario, ¿no? En este para qué que estamos construyendo ahora, apostar fuertemente a la palabra diversidad en todo lo que significa la palabra diversidad, no solamente y exclusivamente hablando de la diversidad sexual, que por supuesto son los movimientos de la diversidad sexual, aquellos movimientos que han
fijado el horizonte, que han conseguido también los derechos y que nos han puesto de manifiesto cómo es imposible pensar en un solo tipo de ciudadanía cuando pensamos en nuestros pueblos, pero sí hablar de la diversidad en todo su sentido, y en ese sentido, y retomando a Amanda, y ya por ahí para cerrar, como peronistas, como personas del campo nacional y popular, como compañeros que nos encontramos acá, empezar a dejar también estas miradas binarias, ¿no?, entre mayorías y minorías, y quizás empezar a celebrar y empezar a pensar que nuestro pueblo en definitiva está compuesto de multitud de diversidades, de personas diversas, de personas distintas, con deseos distintos, con historias distintas, con biografías distintas, con miradas distintas, que tienen que poder ponerse a jugar cuando pensamos en los para qué también del sistema de salud. Así que, bueno, en ese desafío estamos, creo que tenemos mucho por seguir construyendo, creo que la ronda hace a la democracia, que la ronda hace a la pregunta colectiva, y creo que de pronto empezar a pensar en un Estado que habilite los signos de interrogación, ¿no?, y que descarte las afirmaciones cerradas, las afirmaciones rotundas, son también estados que van a poder hacer mucho más por la felicidad de su pueblo, que en definitiva es ni más ni menos que la grandeza de la nación. Así que, bueno, gracias por la invitación, compañeras, y seguimos laburando. Bueno, estas banderas hermosas que nos dejaron las compañeras, democratización del sistema de salud, los márgenes en el centro, dijo la compañera, me gustó. Bueno, ¿quién se anima a seguir con la palabra, a seguir rondeando un rato más antes de cerrar? Vamos. Presentate. Bueno, mi nombre es Natalia, soy psicóloga, pero trabajo en Moreno como coordinadora sanitaria en Paso del Rey, digamos, me toca ese sector de Moreno. Fui residente previamente también en Moreno, hace 12 años más o menos que trabajo allá. En parte me anoté algunas cosas porque me parecía que estaban buenas retomarlas y como volverlas a traer. Por un lado pensaba, bueno, en esto de si el sistema tenía forma, no tenía forma, que era algo que se había planteado. Sí, tiene una forma fragmentada, digamos que es por eso que también estamos pensando en la idea de la integración, ¿no?, en cómo integramos. Ese es uno de los problemas del sistema, que está fragmentado. Lo traen las compañeras acá de los pueblos originarios, digamos, de manifiesto también. Es un sistema pensado también desde ese estado colonizador, digamos, y darwinista, dice Kant. O sea, Kant dice que el sistema de salud, ¿no?, el infectólogo, es un sistema darwiniano, ¿no?, donde prevalece el más fuerte. Lo pienso en relación a las comunidades también, o sea, con las que elaboramos en Moreno, que es conurbano profundo, con muchísima complejidad, en donde, digamos, para la accesibilidad en relación a los turnos, para poder acceder al único hospital provincial que hay quizá personas que tienen que tomar 3 colectivos. Entonces, más allá de lo que es el acceso, pensándolo en términos físicos, ¿no?, de distancias, bueno, ¿qué se hace, digamos, para que el sistema así llegue a esas personas? Moreno particularmente tiene un entramado de atención primaria muy fuerte, tiene 42 unidades sanitarias, así que básicamente nuestro laburo, digamos, es directamente al territorio. Ahí tomo lo de los márgenes. Me parece uno de los problemas pensando en la fragmentación es que justamente las políticas públicas que se piensan desde centro y periferia, y digamos, romper con eso, pensar en términos de rizoma, como hablábamos hoy con la compañera, de poder pensar que, digamos, que no hay un solo centro, ¿no? Justamente, digamos, que el territorio tiene mucho para disputar ahí en relación a lo que implica, digamos, pensar política pública. Es un actor necesario y fundamental para poder planificar. En ese sentido, digamos, romper un poco con esta idea de
justamente que se trabaja desde los márgenes, sino que muchas veces somos los márgenes los que traccionamos la política pública, ¿no? Entonces, quizá si se nos empezara a concebir como actores necesarios para eso, seguramente habría políticas públicas más efectivas, digamos. Eso, por un lado, digamos. Ahí me pongo crítica también conmigo misma, en mi lugar de funcionaria, ¿no? Digo. Lo otro que también pensaba, perdón, me voy a ir a mi machete, era en relación a las estadísticas que traían, bueno, los datos duros, digamos, la necesidad del contexto del dato, la necesidad de también que el dato se territorialice, como decíamos, y que entonces, digamos, no es lo mismo pensar en términos de, digamos, desde dónde está quien deja el tratamiento, a pensar que el seguimiento está perdido desde parte del sistema, digamos, ¿no? Una cosa en relación a lo que es la continuidad de cuidados. Digo, si yo digo, bueno, tengo que hacer búsquedas activas de personas a las que le perdí el seguimiento, me estoy haciendo cargo yo, que soy la que perdí el seguimiento, y no es lo mismo decir, bueno, la persona abandonó el tratamiento, ¿no? Digo, ahí es romper un poco con esta lógica de responsabilización del individuo, digamos, en relación a pensar una salud colectiva. Y creo que no mucho más para no monopolizar, pero bueno, lo último, pensar también que las respuestas en relación al sistema de salud, las respuestas no vienen solo del sector salud. Digamos, eso es claro, se construye salud colectiva, digamos, desde todos los lugares posibles, por eso es tan importante la interseccionalidad y la intersectorialidad. Y ahí, bueno, la compañera lo dejó de manifiesto hablando desde su lugar de comunicadora también, ¿no? Y las compañeras también desde los pueblos originarios. Así que ahí sí lo dejo. Muchas gracias. Flor. Sí, tenemos una ESI en el Estado muy precaria, ¿sí? Quizás implementada, pero no como debería ser, ¿sí? Hay una ESI que empieza a tener accidentes cuando le sumamos diversidad, ¿sí? Entonces, cuando no educamos en esa diversidad de los cuerpos, del nombre, del género, de quiénes podemos ser, es muy difícil después continuar en todos los sistemas, ¿no? A medida que crecemos y vamos teniendo conocimiento de cómo funcionan, es difícil poder alimentarlos si no reconocemos a nuestros cuerpos como parte de este mismo eje en el cual nos vamos encontrando. Entonces, creo que tenemos que hacer todos y todas y todos como un mea culpa dentro del sistema de salud muy precario en cuanto al reconocimiento de los cuerpos. Todavía, bueno, hoy se ve, ¿no? ¿Cuántas chicas trans, travestis hay presentes? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos presentes? Hay un sistema de salud muy excluyente para todas nosotras. Tenemos estadísticas también, como nombraba la compañera, de un montón de chicas, parte del archivo, por ejemplo, de la memoria trans, que cuentan que se han dejado morir por no acceder a un hospital público, ¿sí? Por una atención primaria precaria, excluyente, como también lo existe hoy. ¿Sí? Tenemos esta alternativa, este programa de consultorios amigables, que está buenísimo y ojalá no dure mucho en el tiempo y que articule, ¿sí? De manera urgente con los hospitales centrales de las ciudades para que todo el sistema de salud y todos los profesionales y las profesionales que integran el sistema de salud realmente tomen el compromiso en el conocimiento y reconocimiento de nuestros cuerpos e identidades dentro de ese mismo edificio, ¿no? Creo que es un poquito eso nada más lo que quería sumar, y esto, ¿no? De traer siempre en discusión en estos encuentros el tema de los cuerpos, como un nuevo modo, una nueva filosofía también de poder entender al feminismo. Bueno, muchas gracias. Y si les parece, le damos la palabra acá a algunos compañeros que cierran con algunas ideas fuerza. Y, si no rompo nada, la compañera de Entre Ríos que nos quiere invitar a lo que sigue. Bueno, la idea que tenemos ahora es de compartir algo que fuimos retomando de todo lo que se fue compartiendo.
Seguro va a ser insuficiente, pero vamos a intentarlo. Por ahí hay algo que nosotras siempre que pensamos la ronda, lo pensamos como qué cosas van hilvanando, ¿no? Lo que trae una compañera, lo que trae otra. Y quizás lo que compartíamos un poco era que había una mirada o una reflexión acerca de la soberanía que fue un poco común en cada una de las ronderas a la hora de pensar desde el comienzo de la construcción de los datos y del conocimiento y siguiendo por la compañera que nos trajo también la interpelación a qué lugar tienen otros saberes que no entran dentro de la producción hegemónica de ese conocimiento y que dialoga con la invitación que habías traído de hacer los datos, de construir los datos de manera participativa. Así que ahí nos parecía que había un diálogo y una continuidad entre dos ideas que son necesarias y que juntan fuerza. Por otra parte también algo de lo que salió que también dialoga seguro con otras mesas tiene que ver con el cuidado, con el autocuidado y también con los modelos de atención que como decía son temas también de otras mesas, pero que también nosotras tenemos acá el desafío de pensarlo desde los feminismos y esto de pensar a partir de las instituciones, de los lugares, invertir un poco la pregunta y que no sea tanto el lugar sino el modelo lo que nos haga pensar también incluso en la distribución del poder en esos momentos. Y después otra cosa que nos parecía interesante era la mirada de que en la universalidad hay algo que se pierde y que entonces hay una centralidad de un poder que empieza a tomar un lenguaje, ¿no? Y un poco también lo que traía la compañera desde la comunicación, bueno, qué, cómo y a quiénes se comunica, y también pensando en lo que traía la compañera de con qué lenguaje, ¿no? Con qué lenguajes. Por ahí hoy pensaba en el acto que hubo dos compañeras que hicieron la traducción en lenguajes de señas y bueno, cómo vamos incorporando lo que siempre fueron márgenes, ¿no? Que es un poco lo que venimos pensando y lo que decían, bueno, cómo vamos integrando y en eso los feminismos tenemos una tarea y un ejercicio que tiene que ver con la democratización, ¿no? Y traigo una idea que nos quedó resonando un poco a las compañeras cuando fuimos al Encuentro Nacional de Salud, que decíamos cómo, de mujeres, cómo en las rondas y en los encuentros está la posibilidad de dialogar en las diferencias, ¿no? Y en buscando aquello que nos une, ¿no? Aquellos puntos en común que nos dan fuerza. Y creo que en cada ronda vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De poder encontrarnos en aquello que nos junta y que construye de esa forma democracia, ¿no? En un momento donde el diálogo está tan difícil, donde hemos vivido situaciones de extrema violencia, el atentado a la compañera Cristina es una expresión de eso, ¿no? De la imposibilidad también de un diálogo y celebrar estos encuentros entre nosotras, pero también como el reflejo de un ejercicio político de los feminismos que venimos haciendo, que venimos apostando y que nos resultan en la lucha con mucha fuerza. Así que, bueno, yo no sé, agregamos... paso la palabra. Yo, por ahí para sumar,
salió mucho la normalización, la hegemonía y los márgenes, ¿no? Y digo, cómo constantemente estamos pensando en la construcción de políticas públicas, porque lo fácil es normalizar, entonces parece que tenemos que como hacer, pero siempre sabiendo que algo va a quedar afuera y viendo qué estrategias hacemos para volver a incluir, ¿no? Entonces, siempre desde los feminismos o desde miradas más críticas buscar interpelar como esas estructuras fuertes, pero la realidad es que al momento de intentar implementarlas o pensarlas o con las condiciones de posibilidad, lo institucional o los mecanismos que tenemos hoy nos coartan de alguna manera, ¿no? Y hoy traían los datos, traían el cupo laboral trans, mencionabas también lo de los cuerpos. Y como abogado, digo, no puedo dejar de pensar en el derecho y cómo el derecho normaliza en el deber ser propio de la norma y cómo también ahí hay una ficción y una mentira nuestra al momento de pensar las políticas públicas también, ¿no? Pienso en lo que se conoce como la Ley Sáenz Peña de 1912, que es el sufragio que se presentó como universal, pero no fue sino hasta 1947 que las mujeres, digo, tuvieron el derecho a votar, pero recién en 1949 pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque como no estaba pensado que las mujeres pudieran votar, no eran censadas y hubo que hacer todo un laburo ahí entre Evita y otras sufragistas para que ese Estado que no permitía que las mujeres voten empiece a institucionalizarlas en el proceso de garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, 1912, 1947... con posibilidad real en 1949, no para todas. 2012, ley de identidad de género, la posibilidad de que compañeros puedan votar con un documento que reconozca esa identidad y ahora últimamente con el documento no binario. Entonces, digo, ese derecho al voto que se presenta como un derecho civil básico tuvo que atravesar un montón de procesos para que eso se traduzca a la práctica, ¿no? Y hoy hablaban del dato, de quienes producen el dato, de quienes dialogan desde ese poder y cómo se traduce luego en la posibilidad de pensar esas instituciones y pensaba hoy en los médicos o en el modelo médico hegemónico. Nosotros también venimos pensando el abogado hegemónico. Digo, ¿por qué tenemos un poder que solo podemos integrarlo a abogados, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar también la justicia o la construcción de normas que, bueno, eso se da en el legislativo a través de otras experiencias, otras realidades, otras biografías y que también en ese sentido nos interpelen? Entonces, digo, porque salió mucho lo de normalizar y al momento de pensar las políticas públicas es muy difícil incluir esa diversidad y que esa diversidad, digo, se traduzca con los mecanismos que tenemos actualmente. Así que creo que desde los feminismos, un poco lo que hoy salía, constantemente traemos lo vincular. Hoy hablaban de la morosidad. Una compañera decía que no se podía luchar con dolor o que había que hacer una demora o una espera. Yo creo que desde los activismos de la diversidad sexual, con la bronca, con la ira, con el enojo, también hemos supido construir mucho, pero transformando eso desde la ternura y pudiéndonos abrazar. Entonces creo que estas son algunas de las cuestiones que fueron saliendo hoy o que a mí me interesa recuperar. Y traigo mucho, o me interpela también como varón cis, lo del autocuidado, ¿no? Me parece que venimos pensando mucho en lo colectivo desde los feminismos y a mí en lo personal todavía me cuesta como eso volverlo a lo individual para de ahí con esa potencia volver de nuevo a lo colectivo. Así que estas son algunas de las cosas que salieron, no sé si me olvido algo más. Y me quedo con lo de los cuerpos también, porque son lo que nos vienen marcando las políticas identitarias y la posibilidad de pensar los feminismos en todas las rondas de este encuentro también nos lleva a encontrarnos de la mano de las agendas y pensar más allá de las identidades, más allá de nuestro cuerpo, nuestros órganos, que es también cómo organizamos los servicios de salud y empezar a traccionar desde un posicionamiento político epistemológico que hoy nos convoca acá con las ganas de integrar y transformar el sistema de salud. Le pasamos la palabra a la compañera que quería hacer una invitación. Compañera, hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén Viré y bueno, sumo acá a las compañeras. Nosotras somos militantes de acá de Gualeguaychú. Bueno, personalmente, circunstancialmente, estoy en la coordinación del área de géneros y diversidad sexual, junto con mi compañera, Manuela González, que en este momento no está acá,
porque está en los preparativos de lo que va a ser la Marcha del Orgullo, que ahí viene la invitación que queremos hacerle, que es una invitación colectiva, por eso la hacemos entre todas, porque la verdad que, como mencionaba Flor, la comunidad organizada y la experiencia que también ha generado que Gualeguaychú pueda tener un área de género dentro de una dirección de derechos humanos, de una Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, que eso también nos posiciona en un paradigma de la salud con perspectiva de géneros y diversidad, con la mayor de la humildad y en el proceso pleno de aprendizaje, pero la verdad que es una experiencia que, bueno, nos lleva ahora, por ejemplo, a culminar, nosotros decimos, este encuentro que tenga la culminación en esta marcha que invitamos a todas, todos y todes a participar. Hoy, más temprano, Martín me dijo que estaba la posibilidad, no sé si será así, lo comprometo a que había una batucada que nos iba a guiar a lo que va a ser la concentración y marcha. Si no es así, igualmente, no, pero por ahí para mencionar, la llegada a la concentración es cerquita, digo, si hacemos la costita, después, bueno, seguramente creemos que podemos ir en caravana, ¿sí? Más allá de que nosotros nos vamos ahora un ratito antes por lo organizativo, los esperamos a todos y a todas para marchar. Punto de encuentro es la corneta. Chan. No, a las 17. A las 17 es el punto de encuentro ahora. A las 18 comienza la marcha y a las 19, finalizando la marcha en los Obeliscos, es el Festival de la Diversidad. Así que ahí tenemos para rato. Ah, y acá me chiflan que hay fiesta en bikini. Bien, escándala se llama. Así que, bueno, esto tiene para rato. Y muchas gracias por llevar adelante este encuentro en Gualeguaychú. La verdad que estamos felices. Bueno, gracias compañeras y compañeros. La seguimos.